Ya, lo primero que hay que hacer cuando nosotros tenemos este sistema, o sea, el ingeniero se lo va a poner de esta forma, así, tal como está. Y ustedes tienen que pasarlo esto a otra escala. Nosotros vamos a suponer que esto yo ya lo tengo a escala para que nos facilite el trabajo. Lo primero, para hacer escala, nosotros nos fijamos, tengo 10 toneladas, 25, 35, 80 toneladas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a formar mi escala. Voy a decir que 10 toneladas, 1 metro, van a valer 1 centímetro. ¿Ya? ¿Por qué va a valer 1 centímetro? Por ejemplo, cuando yo transforme 80 toneladas a centímetros, voy a tener que dividirlo entre 10, me va a dar 8 centímetros y en mi dibujo entra 8 centímetros. ¿Qué pasaría si yo le pongo, digamos, otra cantidad que me provoque que mi 80 toneladas se haga más largo, digamos, que me salga 16 centímetros? No voy a poder meter eso en mi hoja. Entonces, aquí es 45 grados. Cuando nos piden hallar entonces por el método gráfico, siempre hay que hacer una escala. Y a todas estas fuerzas le vamos a llamar, la vamos a bautizar, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y mi fuerza 4. Entonces, esa fuerza la tengo que pasar a escala, ¿ya? Entonces, fuerza 1, ¿cuánto es? 10 toneladas. Si yo la tengo que pasar a escala de mi dibujo, la tengo que pasar a centímetros. Entonces diré, para pasar a centímetros, ¿cuánto vale? 10 toneladas vale 1 centímetro. Entonces, si yo tengo que eliminar toneladas, tengo que dividir entonces toneladas. ¿Cuánto vale? 10. ¿Cuánto me va a dar en centímetros? 1 centímetro. Entonces, simplificando, tonelada con tonelada, 10 con 10, me queda 1 centímetro. Ahora lo mismo hago para la siguiente fuerza. Fuerza sub 2 es igual a 25 toneladas por 1 centímetro, que es equivalente a 10 toneladas. Entonces, tonelada con tonelada se me van, y 25 entre 10 me da 2.5 centímetros. ¿Se dan cuenta que es coherente, digamos? 1 centímetro, puedo meterlo en mi dibujo. 2.5, puedo meterlo. ¿Qué pasa si yo, digamos, le hubiera cambiado, digamos, y le pongo 20 toneladas? Al reemplazar 10 toneladas y dividir entre 20, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0.5 centímetros. Entonces, ¿cómo va a ser? Pero no me sirve hacer eso. Por eso, 10 toneladas, 1 metro igual a 1 centímetro, para que sea fácil de calcular. Entonces, mi fuerza 3 va a ser 35 toneladas. Quiero transformarlo a centímetros. No sé qué es 1 centímetro, vale 10 toneladas. 10 toneladas igual a 1 centímetro. Tonelada con tonelada se me van, 35 dividido entre 10, me da 3.5 centímetros. Ahora para mi fuerza 4. Fuerza 4. Es de 80 toneladas por 1 centímetro, es equivalente a 10 toneladas, me dice. Entonces, simplificando, tonelada con tonelada se me van de 80 dividido entre 10, me da 8 centímetros. ¿Se dan cuenta, no es? Me dan unidades coherentes para poner en mi dibujo. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer nosotros que esto ya está en escala, ¿verdad? Esto nos dice que es 1 centímetro. Por aquí, entonces le vamos a poner. Vamos a decir, esto es 1 centímetro para nosotros. Esta distancia para nosotros va a ser 1 centímetro, mi pizarra. ¿Ya? Entonces, fuerza 1 va a ser 10 toneladas. Es igual a fuerza 1. Ya lo tengo 1 centímetro. Ahora mi fuerza 2, 2.5, he dicho que 2.5 es
1, 2, 5. Por aquí es 2.5. Ahora 3.5. La fuerza 3, que es 3.5. En mi pizarra, para mí un centímetro es 1, 2, 3. Por aquí está. Más o menos. Ya, ustedes lo van a hacer con su reglita y todo eso bien. Ahora 8 centímetros. Lo mío va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta acá. ¿Ya? Hasta ahí. 8 centímetros. Y me preguntan, Marcelo, ¿y la medida, la longitud está bien? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 1 metro igual a 1 centímetro. ¿Cuánto es mi centímetro? Y mi pizarra vale, cumple. 1 metro, 2 centímetros. Entonces, cumple. Lo mismo para todo. Esto tiene que estar escala. ¿Qué significa esto? 10 toneladas en mi dibujo es igual a 1 centímetro. 1 metro en mi dibujo es igual a 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, para resolver esto, nosotros aplicamos el polígono funicular. Pero antes de eso, nosotros tenemos que hacer un esquema o un diagrama de cuerpo libre de fuerzas que están actuando ¿qué se llama? En mi viga. Entonces, voy a formar un polígono de fuerza. ¿Ya? Esto lo hemos visto en la teoría. Voy a trazar, lo primero que voy a hacer es trazar un eje de referencia. Un eje de referencia X, Y. ¿Ya? Y voy a trasladar mi fuerza. Mi fuerza con su respectiva longitud y su respectivo ángulo. Es de 1 centímetro. 1 centímetro y su ángulo de 60. Ahora, lo que tengo que hacer es la siguiente fuerza. Fuerza sub 2. Esa fuerza, ¿recuerdan cuando le expliqué el anterior video? Le dice, esta fuerza puedo dibujarla en el primer respecto, en el primer cuadrante, 60. ¿Sí o no? Lo puedo dibujar. Y mi línea de acción de esta fuerza se puede repetir. No es que se pueda repetir, digamos, que puede trasladarse. Recordamos, ¿quién? En este caso ya no es alfa. Alfa es igual a 60. ¿Dónde se va a repetir alfa? Con mi horizontal, entonces. Para eso es lo que le expliqué en la anterior clase. Ahora, en el final de mi fuerza, donde está la flechita, ahí vuelvo a escribir otro nuevo eje de referencia. X, Y. Este eje de referencia es parecido a este. Y mi fuerza la vuelvo a trasladar hasta acá. Y la traslado con la misma longitud y que es de 2.5 centímetros. ¿Y con qué ángulo? Este mismo ángulo se repite acá, ¿no? Pero yo lo quiero con la horizontal respecto del tercer cuadrante. Se repite mi alfa. Entonces, aquí va a estar 60. Esto es lo mismo como que yo lo haya tenido aquí en mi primer cuadrante. Obviamente se va a repetir con la horizontal. Eso es de simetría. Luego, una vez que ya he hecho esto, nuevamente, en donde está la cabeza de mi fuerza, vuelvo a trazar otro eje de referencia. X, Y. Esto lo estoy diciendo así para que ustedes se den idea de cómo lo estoy desarrollando, pero ya ustedes cuando estén haciendo su examen o su práctico, no es necesario que ustedes le hagan esto, digamos, si lo pueden hacer con lapicero, con lápiz, y todo esto ya lo que importa con lapicero. Esto es el tener mucha precisión para poder calcularlo. Ahora viene mi tercer fuerza, en vertical. Si se dan cuenta, tiene un ángulo de 90 grados, entonces va a ser coincidente con mi eje vertical. 3.5, entonces por aquí va. 3.5. Ahora trazo nuevamente un eje
de referencia, X, Y. Ahora vuelvo a aplicar lo mismo. Si se dan cuenta, si yo trazo un eje de referencia, aquí, en el primer cuadrante con la horizontal está 45. Ahora, esa misma fuerza tiene un ángulo de 45 grados. Si yo segmento su línea de acción, ¿dónde se repite otra vez ese 45 grados? Se repite en mi tercer cuadrante. Recordemos que es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, aquí se repite con la horizontal. Entonces, este lo voy a dibujar. Dice que vale. No me entró en la pizarra. Y su ángulo es de 45. Obviamente, aquí también se repite ese 45. El cuadrante, lo mismo que acá. Aquí, por ejemplo, aquí vemos que está el 60. También se puede repetir acá. Por el zorro, como lo hemos mencionado en las anteriores clases. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro polígono de fuerza, recordemos que para hallar la resultante de un polígono de fuerza, el final del último vector lo unimos con el origen, y eso nos da la resultante, lo que queremos nosotros, lo que el ingeniero nos pide. Entonces, voy a trazar mi resultante. Siempre el sentido de mi resultante va a ser coincidente con mi origen. Listo. Ahora, este es el polígono de fuerza que hemos desarrollado. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hallar el polígono funicular que se encuentra ya en mi sistema. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto que ya tengo. Ya conozco su medida. Es igual a 3.5, 8 centímetros, 2.5, 1 centímetro, etc. Entonces, para hallar el polígono funicular, yo tengo que trazar un polo. ¿Qué es un polo? Un polo es un punto. Un punto. Polo. ¿Ya? Me pregunta Marcelo, ¿es necesario ponerlo en cualquier parte? ¿Hay alguna regla? En cualquier parte que vos querrás lo puedes poner. Lo puedes poner aquí, 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 donde vos querrás. Lo que vas a hacer es, del inicio del primer vector, vas a unir con el polo. Y este le vamos a llamar radio polar 1. Luego, seguimos la dirección del primer vector. Aquí está su final. Vamos a unir. Si se dan cuenta, es el final del primer vector y el comienzo del segundo vector. Entonces, unimos desde el final del primer vector y el comienzo del segundo vector, unimos desde ahí hacia el polo. Obviamente ustedes lo van a hacer esto con reglas. Esto lo vamos a llamar radio polar 2. Entonces, vengo en el final de mi segundo vector y en el comienzo de mi tercer vector, voy a trazar nuevamente desde ahí hacia mi polo. Lo voy a llamar radio polar 3. Ahora sigo. ¿Dónde me persigue mi vector? ¿Dónde está yendo? Hasta aquí. Entonces, aquí es el final de mi vector F3 y el comienzo de mi vector es F4. Entonces, voy a unir desde el polo hacia ahí y lo voy a llamar radio polar 4. Ahora, sigo. Aquí está el final de mi vector F4 y el comienzo de mi resultante. Entonces, desde ahí voy a tener que unir desde el polo hacia mi resultante. Ya este lo voy a llamar radio polar 5. Listo. Ahora que ya tenemos eso, voy a hacer lo siguiente. Estos radios polares para allá, ya mi resultante en mi esquema
tengo que hacer coincidir mis radios polares que se intersecten con las líneas de acción de mi fuerza. Entonces, para no complicarnos, nuestra línea de acción de cada fuerza la vamos a dibujar, la vamos a segmentar. ¿Alguien está con su audio, por favor, para que escuche claro el video cuando ustedes lo estén escuchando? Entonces, mi fuerza 2 también tiene una línea de acción que la voy a dibujar segmentada. Y se va para arriba. Ahora mi fuerza 3 también tiene una línea de acción y mi fuerza sub 4. Obviamente es coincidente, digamos, con su dirección. Entonces, voy a trasladar a mi radio polar 1 que se intersecte con la línea de acción de mi primera fuerza. Entonces, lo traslado. Paralelamente, ustedes con su escuadra lo van a hacer. Y donde intersecte con la línea de acción, ahí es el primero. Esto es el primer radio polar 1. Ahora, el radio polar 2. Este de aquí tiene que cortar a la línea de acción 2 y tiene que unirse con el punto de intersección de mi línea de acción 1 con el radio polar 1. Entonces, esto va a venir de esta forma. Ahí se ha intersectado con mi línea de acción de mi fuerza 2, el radio polar 2. Se ha intersectado con la línea de acción 2 y el punto de intersección de mi línea de acción 1 con su radio polar 1. Ahora, mi radio polar 3 también lo tengo que pasar paralelamente y se tiene que intersectar con el último punto que hemos hallado y con la línea de acción de la tercera fuerza. Entonces, esto lo traslado para acá y aquí está mi radio polar 3. Ahora, mi radio polar 4 lo tengo que pasar paralelamente también. Mi radio polar 4 se tiene que intersectar con mi línea de acción 4 y con el punto de intersección del anterior. Entonces, que es traslado eso paralelamente, intersecte y ahí está mi radio polar 4, ha intersectado. Se dan cuenta que tengo también un radio polar 5. Ese lo traslado también paralelamente. Este no es necesario. El primero y el último no se tienen que intersectar con otra fuerza que esté ya por la izquierda o por la derecha. Ustedes lo van a hacer mejor porque están con su regla y su escuadra y todas esas cositas. ¿Ya? Entonces, ahí lo tengo. Ahora para hallar mi resultante, si se dan cuenta, este es mi resultante. Y si yo trazo aquí un eje de referencia respecto de mi resultante, yo traigo mi transportador y lo pongo aquí y lo mido. Pero como yo ya lo he hecho en hoja, yo ya sé cuánto es este ángulo. Este ángulo me dio un ángulo de 55 grados. De 55 grados. Entonces, para hacer el tercer punto que dice el ingeniero, que es hallar la posición de la resultante, voy a hacer lo siguiente. Mi radio polar 1, voy a prolongar su línea y el último radio polar también voy a prolongar su línea. Y la intersección del primer radio polar con el último, o sea, la intersección, el punto, ahí se va a encontrar la posición de mi resultante. Es decir, esta la de aquí. ¿Y qué es lo que yo hago? Esta la trazo paralelamente al punto de intersección y la dibujo. Esto, obviamente con su respectiva escala, porque nos va a salir, digamos, esto es lo que nosotros necesitamos. Medimos esto, ¿qué distancia tiene? Yo le he calculado y me dio una distancia de... ¿Cuánto me dio? Aquí lo tengo. De
me dio la resultante de 10.28 centímetros. Eso me dio mi dibujo. Ahora recordemos lo siguiente. Yo ya lo tengo aquí, mi resultante. Esto lo voy a llamar resultante. Mi resultante. Ya lo tengo, ya tengo la posición de mi resultante. Método gráfico. Lo tengo. Y ahora para comprobar, recordemos la escala. ¿Cuál era nuestra escala? Nosotros dijimos que eran 10 toneladas. 1 metro era igual a 1 centímetro. Esto está en escala de dibujo. Si yo lo quiero transformar a escala de fuerza, voy a hacer lo siguiente. 10.28 centímetros por, ¿qué es lo que quiero eliminar? Centímetro. Entonces, 10 toneladas igual a 1 centímetro. Aquí voy a colocar centímetro por 10 toneladas. Multiplicando 10.28 centímetros por 10, me da 128. A ver. $10.28 por 10. Ah, no, era. No me salió 10.28, me salió 12.8. 12.8 centímetros. Entonces, 12.8. Multiplicando 12.8 centímetros por 10 me da 128 toneladas. Y si nosotros aplicamos el método analítico, nos tiene que dar, van a ver que nos va a dar nuestra resultante de 128 y nuestro ángulo de 55 grados. Ahorita lo voy a hacer también analíticamente, que es el primer inciso. Entonces, voy a borrar. Aquí está. Voy a borrar esto. Hasta aquí es el método gráfico por el polígono funicular que hemos hallado en nuestro resultante en nuestro sistema. Obviamente todo esto está en escala. ¿Ya? Ahorita voy a apagar el video y mi pregunta.